calidad del aire. Así que, más allá de que no haya tráfico, que uno lo agradece porque ya es un día hábil, ya es una semana hábil, lo que preocupa es que las autoridades no se den cuenta, ni se fijen, ni establezcan los criterios de prioridades en la calidad del aire, que es pésima. Si usted ve las fotografías, las imágenes, por ejemplo, de Calzada de Tlalpan, Paseo de la Reforma, se da cuenta de que, estamos respirando cada día peor en la Ciudad de México y eso conlleva muchas más enfermedades de las que estamos habituados a tener esta temporada del año. Pero bueno, vamos a dejar eso de un lado porque hablando y escuchando lo que acaba de decir Adela Micha, precisamente es importante seguir analizando todo el contexto que hay actualmente y que va a seguir dando de qué hablar sobre Venezuela. Es importante entender el aspecto financiero del conflicto, los aspectos en donde tantos miles de millones de dólares están no desaparecidos, sino en cuentas de paraísos fiscales, en donde llegaron lavando evidentemente el dinero. Pero ¿por qué Suiza, concretamente uno de los paraísos fiscales, tardó tantos años en congelar las cuentas de Nicolás Maduro? ¿Existían esquemas de lavado de dinero en la dictadura venezolana? Evidentemente sí, pero ¿cómo eran operados? ¿Desde hace cuántos años? ¿Cuál era la metodología? ¿Qué va a pasar con los esquemas financieros del régimen? ¿Y qué pueden hacer los Estados Unidos para tratar de recuperar este dinero? Primero, demostrar que sí fue producto del lavado de dinero, recuperarlo y a partir de ahí encaminar otra estrategia. Bueno, al final el trasfondo económico y financiero de cualquier conflicto, de cualquiera, pero concretamente este, es sumamente importante para entender, además de ese esquema financiero, cómo operaban para llevar a cabo tantos delitos, sobre todo el delito del tráfico de drogas, de donde el cártel de los soles, precisamente además del oficialismo, no solamente con Nicolás Maduro, operaba desde hace muchos años. Por eso me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Salvador Mejía. Es experto, si no es que puedo decir uno de los más importantes expertos, de los mejores expertos en crímenes financieros y socio de Asimetrix. Es un personaje que usted conoce, es una persona que además tiene una expertise absolutamente para darnos a entender estos aspectos. Salvador, me da mucho gusto Pero saludarte. ante todo, amigo de este espacio. Y amigo, por supuesto, amigo y colaborador de este espacio, a quien yo agradezco, sí. Y un placer. La experiencia que tienes y la manera en la que has explicado a lo largo de tanto tiempo los procedimientos para el lavado de dinero son indispensables porque muchas veces vemos que se dan a conocer ciertas cifras, ciertos mecanismos para detener cuentas, para congelar algunas cuentas, pero narrativa. Esta narrativa, pero sin llegar al fondo, sin llegar a la carnita pegada al hueso, como decimos de una manera más coloquial. Pero a ver, en este esquema, en este tema de lo que sucedió con el régimen venezolano, Salvador, ¿cómo podemos? Porque son más de 10,000 millones de dólares de cuentas. De lo que ha salido, ¿no? De lo que está por encimita. O sea, primero te pregunto, ¿cuánto tiempo ha pasado de la captura diagonal secuestro de Nicolás Maduro? Depende con quién platiques, te va a decir si es una o es otra. Ha pasado nada. Sí, pero una semana, un poco más. Y en ese plazo hemos visto muchos eventos que nos obligan a hacernos las preguntas más de fondo. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Por qué pasó lo que pasó hasta ahorita? ¿Qué va a pasar a futuro? Hay muchas preguntas y lo más importante es comenzar por lo más básico. ¿Dónde está la lana? Porque de una u otra forma este desastre no tiene que ver con liberar a Venezuela. Claro. No tiene que ver, bueno, creo yo, ¿no? No tiene que ver con tirar una dictadura que ha torturado, que ha asesinado, que ha expulsado ciudadanos, que ha llevado a un país otroramente muy rico por justamente el tema petrolero, lo han llevado a que haya personas buscando comida en la calle. Esto no tiene nada que ver con derechos humanos. Esto tiene que ver, como diría Pedro Infante, con el maldito dinero. Así es. Y mientras no logremos descubrir dónde está el dinero que el régimen, y me atrevería a decirte, no tanto de Chávez, sino el régimen de Maduro se robó, mientras no logremos encontrarlo, ahora resulta ser que tú y yo estamos metidos en esto, ¿no? Mientras Pero se logra identificar, que se logra encontrar. ¿Dónde está? Y que sea reintegrado al pueblo de Venezuela, pues no podemos decir que realmente haya existido una justicia, que la justicia esté servida, como dicen los americanos. Vámonos por lo más importante. 31 de julio de 2017 es cuando es incluido Nicolás Maduro en esta lista negra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces empecemos por ahí. 2/17. ¿Qué ocurre?
que el Departamento del Tesoro, a través de su brazo armado, que es la FinCEN, imaginémonos con esteroides, pero imaginemos que la FinCEN es algo así como la Unidad de Inteligencia Financiera, bueno, es el equivalente a la UIF, pero con músculo. Pero acá, tronadísimo. Pero tiene además un área que es la OFAC, que se encarga única y exclusivamente de la imposición de sanciones, de incluirte en las listas negras, ¿ok? Nicolás Maduro es incluido en la lista negra y por lo tanto esta inclusión impide que todos los ciudadanos norteamericanos tengan cualquier tipo de relación contractual, comercial o como la quieras llamar. No pueden hacer negocios con Nicolás Maduro. Y obviamente todos los bancos cuyas matrices se encuentran en los Estados Unidos, por ley están obligados a no mantener relaciones, ese tipo de relaciones. Ergo, tengo que congelarte las cuentas bancarias, lo que conocemos vulgarmente como congelamiento de cuentas. Oye, ¿y eso qué significa? Bueno, pues que eso es en Estados Unidos, pero como nuestros bancos son netamente, filiales de bancos norteamericanos, en automático dicen, no, pues yo tengo la orden de impedir que si tienen cuentas aquí sean operadas y que cualquier persona que haga operaciones con esas cuentas, pues de igual manera ser reportados. Ok, ¿y qué más? ¿Y qué más? Se supone que hay bancos que son mexicanos y que no tienen línea de reporte con Estados Unidos. Pues por una mera cuestión de riesgo de contagio, vamos a ponerle, pues ni modo, un nombre. Los bancos que están en el norte del país, ellos no tienen línea de reporte en Estados Unidos, pero no quieren ser parte de una confrontación con los Estados Unidos. Entonces deciden, de igual manera, no hacer relaciones. Y así es en todo el mundo, Max. No hay un solo banco que quiera tener como cliente a Nicolás Maduro primero y luego a todo el equipo de colaboradores del gobierno venezolano. Pero Suiza sí. ¿Por qué Suiza sí? Ajá. Por dos razones. La primera es, pues que yo creo que cualquier persona de tu audiencia que esté medianamente informada sabrá o tendrá este concepto de que en Suiza tú puedes meter dinero y ni quien se entere, el famoso secreto bancario suizo. Sí, por supuesto. Pero también porque ellos tienen otra estructura para combatir al crimen financiero. Ellos tienen una ley, que es la Ley Federal sobre el congelamiento, y fíjate, y la restitución de activos ilícitos en poder de personas políticamente expuestas en el extranjero. Es un título un poquito largo, pero si lo vamos desmenuzando, en resumidas cuentas, nos va a dar mucha luz. Es una ley que permite, congelar cuentas, pero también nos va a permitir restituir el dinero a quien verdaderamente le corresponde esa titularidad. 1, 2. Tercero, que ese dinero debe de estar en manos de lo que se conoce como personas políticamente expuestas, es decir, un catálogo de funcionarios públicos que por su naturaleza pueden ser proclives a el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo o la corrupción. Y eso es una lista que cada país va a desarrollar. En México tenemos la nuestra. ¿Quiénes vas a encontrar? Vas a encontrar un catálogo súper extenso de posiciones que van, por supuesto, desde la presidenta de la República hasta prácticamente el jefe de departamento de una aduana. No es por personas, es por posiciones. Si tu chamba permite que tú coadyuves para lavado de dinero, financiamiento del terrorismo o la corrupción, entonces vas a ser considerado como una persona políticamente expuesta y los bancos van a verse obligados a tener un mayor seguimiento respecto de tus operaciones. Entonces, este es el nombrecito de esta ley que utiliza la Confederación Suiza para poder bloquear cuentas. Es decir, Suiza ya en la parte operativa no se dedica nada más a bloquear por bloquear. Se dedica a investigar y cuando hay un caso y no podría yo ser más duro en este comentario, cuando en verdad tiene carnita el taco, para utilizar tu expresión también, yo me la sabía como que el taquito tuviera carne y no doble tortilla, cuando auténticamente tienen una investigación sólida que puede ser sustentada, Max, en tribunales, entonces sí,
echa a andar el aparato legal en contra de esa persona, en contra de los bienes de esa persona, más bien, primero en contra de los bienes cuando son bloqueados, congelados o como los queramos llamar, y después de eso empiezan los procedimientos legales cuando pueden aventarse tiro en tribunales. De recuperación. Para poder recuperar, y acuérdatelo como está el título, y reintegrárselo. Exactamente, porque a ver, aquí hay dos aspectos, Salvador. Primero, ¿quién determina la titularidad de este dinero? Es decir, ya se ubicó que este dinero puede ser parte de un régimen, de una actividad criminal, vamos a decir, de Nicolás Maduro o de cualquier otra persona que haya tenido una cantidad importante, los recursos procedentes de manera ilícita, pero que quedan congelados. A partir de estos mecanismos, de esta maquinaria que dices que empieza a echarse a andar, ¿quién determina que este mecanismo primero tiene cierta validez y después que ese dinero sí puede formar parte de un esquema de recuperación? O sea, ¿cómo el van gobierno esos procesos? suizo, nada más. ¿Por qué? Porque aquí no hay, y esto es bien interesante también, aquí no está metido ni el gobierno norteamericano, ni están metidos particulares. Ni el venezolano. Que hayan ido, ni mucho menos que hayan ido a reclamar, a presentar una denuncia. Nosotros estamos acostumbrados justamente a lo contrario. Hasta que el gobierno, y esto es por legislación internacional, cuando el gobierno norteamericano a través de la FinCEN, insisto, el equivalente a la UIF, le dice a la UIF, oye, yo quiero que investigues al senador por Tangamandapio, porque es parte de un grupo delictivo. Hasta ese momento, vamos a llamarlo la notita criminis, comienzan las investigaciones. En este caso, no necesita el gobierno suizo que nadie le venga a decir, y qué interesante, no necesita que nadie le venga a decir lo que tiene que hacer, porque esa también sería parte de la respuesta a una pregunta muy importante. ¿Por qué hasta ahora? Porque el gobierno suizo no se deja amedrentar. Hay una relación no quiero llamarla de igualdad, pero por lo menos no de temor. No me da miedo mantener mi manera de operar mi sistema financiero. Entonces, el gobierno suizo determina que ahora sí hay razones para poder presumir que el dinero que tiene esta persona políticamente expuesta, le hace Nicolás Maduro y su esposa, ahora sí hay elementos suficientes para que ellos inicien un proceso de congelamiento de bienes, puedan investigar si sí o si no provienen de una actividad ilícita y posteriormente puedan presentar el caso ante las autoridades para que esas personas políticamente expuestas pierdan la titularidad de esas cuentas bancarias y en su caso sean reintegradas a quien le pertenecían originalmente, el pueblo, dentro de este concepto tan amplio de el pueblo de Venezuela, al gobierno de Venezuela, porque estamos hablando de dinero que fue extraído en mayor medida de las ventas de petróleo, 1, 2, la exportación ilegal de lingotes de oro, hasta donde tengo entendido, ¿no? Entonces, ¿cuándo comienza esto? Cuando el gobierno suizo determina, déjame ponerlo en términos de barrio, a nivel de cancha, cuando decide que ya estuvo bueno. Oye, pero es que era evidente que el dinero que tenía este personaje en Suiza, pues no podía provenir de su sueldo. Claro. Sí, pero al final del día, así es como opera Suiza, y por más que quieran, por más que yo te cite esta ley, por más que te explique que no está mal que este sea el modelo para poder congelar bienes, porque se supone que gracias a eso sus casos penales van a ser exitosos, no deja de estar sobre la mesa, Max, el hecho de que aceptan dinero prácticamente de cualquier persona. Los bancos suizos, pues tú llegas con dinero, te hacen un due diligence básico, una investigación de debida diligencia básica, y tú vas a poder abrir una cuenta bancaria en Suiza alejado del secreto bancario. Eso es un estigma con el cual va a tener que seguir cargando el gobierno suizo o el sistema financiero suizo. Claro. A ver, aquí me surgen dos dudas. Primero, cuando dices que en términos coloquiales el gobierno suizo dice, bueno, ya estuvo bueno, hasta que a ellos se les dé la gana de alguna manera ya descongelar estos beneficios, esta cantidad de dinero, estamos hablando de meses, de años, porque 10,000 millones de dólares, por ejemplo, en meses y en años, determinan en
pues en dinero, en intereses, mucho dinero también. Es dinero que ellos lo tienen ahí congelado, pero le sigue redituando, le sigue generando intereses. Es business, por supuesto. Entonces el hasta bueno es pues hasta que a mí ya me convenga, porque ellos no van a perder absolutamente nada. O hasta que ya no pueda aguantarlo. O hasta que ya no pueda aguantarlo. Esa es una. La segunda, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que es el que está involucrado, ¿de qué manera tiene esta injerencia para, vamos a poner el necesario, de que esos bienes están descongelados, ya forman parte de estos bienes de recuperación para el pueblo venezolano, pero uno como venezolano, vamos a poner el escenario que somos venezolanos, ¿cómo hacen esta reparación del daño? Ese dinero lo invierten en industria, lo reparten en programas sociales como lo hicieron aquí, lo inyectan laboralmente, o sea, generando empleos. ¿Cómo es que esa cantidad de dinero, que no es menor, se vuelve una parte de recuperación para el problema que generó económicamente para Venezuela? Porque estamos hablando de un tratamiento de diferentes puntos, pero para llegar a la parte final, ¿cómo? Creo que son dos problemas que me estás planteando, creo. A ver, el primero es, me voy a ir al segundo. Sí. Voy a responder la segunda pregunta. Cuando el gobierno suizo ya congeló, luego vendrá el procedimiento para determinar si en verdad esos recursos provienen de un hecho de corrupción o, conforme a las nuevas reglas, provienen de un hecho delictivo de narcotráfico o provienen, acuérdate, nunca olvidemos que ya fueron designados, que esto también es bien importante, fueron designados como organizaciones terroristas extranjeras o es financiamiento al terrorismo, ¿no? Tenemos ahí 3 escenarios. Cuando el caso en tribunales ocurra y lleguen a la conclusión de que sí, ese dinero proviene de una actividad ilícita, cualquiera de estas que estamos platicando, se tendrá que llamar a la persona que tendría la titularidad de esos dineros. ¿Quién es? Es el gobierno de Venezuela. No se los pueden entregar al gobierno de los Estados Unidos, si es que esa es tu preocupación. O sea, hacia allá te quieres ir. Yo no se los puedo dar a Estados Unidos. Y la segunda es al gobierno actual de Venezuela, como Delcy Rodríguez. A ella. Y entonces pues es lo mismo, porque al final de cuentas está regresando el dinero a un organismo, a un mecanismo de corrupción que está pegado al régimen de Nicolás Maduro. Y sin embargo sigue siendo el gobierno legal de Venezuela. O sea, a ver, no olvidemos que cuando viene todo este caos y se presenta Nicolás Maduro ante la corte y le preguntan su nombre, él responde, da su nombre, pero incluye, y soy el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? O sea, y al final su equipo sigue estando en el poder. Entonces, ¿a quién le corresponde ese dinero? Le corresponde al gobierno de Venezuela sin importar quién sea, quién esté a cargo de ese poder. Se le tiene que hacer una transferencia electrónica, un SWIFT, que es lo que se utiliza a nivel internacional. Le vamos a mandar un SWIFT a el gobierno de Venezuela por esos 10,000 millones. Oye, pero entonces ese dinero pues, va a caer en manos de un grupo corrupto. Pues no tengo manera de responderte algo que no sea sí, pero es un grupo que va a estar ahora bajo la supervisión de otro grupo político que es la administración de Donald Trump. Ya lo dijo el presidente Trump, nosotros vamos a estar a cargo de la economía de Venezuela, del desarrollo político de Venezuela, de los petróleos de Venezuela. Si le regresan 10,000 millones, ¿tú no crees que los van a estar totalmente supervisados por la FinCEN, el brazo armado del Departamento del Tesoro? La lógica me dice que por supuesto que sí. Claro que lo van a tener monitoreado, lo van a meter a las arcas del gobierno de Venezuela y el destino que se le dé lo va a tener que determinar no necesariamente la presidenta en funciones, lo va a tener que decidir, como en todo régimen democrático, pues su poder legislativo. Es como en México el presupuesto de egresos. No es que la presidenta diga ordeno que se reparte el dinero de los impuestos así. No, tiene que mandar un proyecto de ley al Poder Legislativo, se aprueba y entonces sí, se reparte. Se le va a mandar al gobierno de Venezuela y se va a repartir como, pues ya sea como ellos lo determinen,
o como el gobierno de Donald Trump le indique que se va a repartir. Y si me presionas en una de esas, le van a decir al estilo del premio Nobel de María Corina Machado, no, pues mejor regrésamelo, ¿no? Oye, pues ese dinero que están mandando provino de las expropiaciones, te lo voy a tomar a cuenta, de las expropiaciones, de las afectaciones a las petroleras norteamericanas. Me faltaría tiempo para poder poner sobre la mesa todas las posibilidades que pueden darse para con ese dinero. Lo que sí puedo decirte es que son esas dos opciones. Y de esas dos opciones, la que más me importa, o la que creo que tendría más power, es la de que el gobierno norteamericano termine por indicarle al gobierno de Venezuela cómo van a utilizar esos recursos, ¿no? Esa era la primera parte. Exacto. Ahora, pero, igual ya nos volamos mucho. ¿Cuál era la primera pregunta? Sí, o sea, bueno, es que antes de regresar a la primera pregunta, aquí me surge otra duda, porque el secretario de Estado, Marco Rubio, también ha determinado que parte del dinero que se va a recuperar de Venezuela, parte además de los activos más importantes que son el petróleo de los buques, que además han sido confiscados. Hoy en la mañana hubo otro. Otra vez en la mañana. Van a ser para recuperar o para reforzar la industria norteamericana que se va a encargar de abastecer productos, servicios, etcétera, a Venezuela. Este dinero, vamos a poner un ejemplo, estos 10,000 millones de dólares que van a servir para reabastecer la industria norteamericana hacia Venezuela, ¿lo van a administrar ellos? ¿Lo va a administrar el gobierno de Venezuela con el Delcy Rodríguez? O sea, porque vamos a decir que en el escenario ya está recuperado ese dinero. ¿Quién se va a encargar de administrarlo para que Estados Unidos les mande todos estos activos? Es decir, se va a generar una especie de deuda externa a partir de esto, una deuda que van a tener históricamente como nosotros con Estados Unidos, ahora con Venezuela, con el uso de este dinero. ¿Quién va a administrar? Entonces sí nos regresamos a tu primera pregunta. Claro, entonces, pero quería generar este contexto exactamente. No, es que esa va pegada a la primera. Claro. O el New York Times hoy, hoy sacó en su primera plana una foto del presidente Trump fue hoy. Sí, fue hoy en el Salón Oval, diciendo en el Washington Post, exactamente. Casi no, el rey soy yo, ¿no? El poder soy yo. ¿Qué fue lo que dijo en una entrevista muy larga de ayer a Fox News? Oiga, el derecho internacional me vale. Me importa 3 cacahuates con limón y sal. No me interesa. Lo único que me interesa es el bienestar, entrecomillado, del pueblo norteamericano. Lo que le interesa en realidad es ir aumentando la posibilidad para tener un resultado electoral en las elecciones intermedias que son este año favorables al Partido Demócrata. No, de hecho está preocupado Donald Trump porque los demócratas en las intermedias van a recuperar los escaños que no tienen ganados en la Cámara de Representantes, y eso no le va a permitir a Donald Trump seguir con estas. Eso es lo que le preocupa. Ahí te va. Pero déjame cerrar nada más esta última idea y brinco a esa. Él dijo, lo único que me interesa es el bienestar del pueblo norteamericano y el derecho internacional me importa muy poco. Así es. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que todas las convenciones, tuviste que se salieron de cualquier cantidad de organismos internacionales. Todo lo que implique derecho internacional no me importa. Lo único que me va a gobernar es mi visión del mundo, mis principios, lo que yo mande. Yo soy Dios, yo soy el rey, y por lo tanto, lo único que va a importar es lo que yo diga, lo que yo ordene. Híjole, bajo este pronunciamiento, y brincamos a la tu segunda pregunta. Si mañana dice el secretario de Estado, Marco Rubio, híjole, esos 10,000 millones, de lo que nada más estamos hablando de Suiza. Sí. En teoría, hay una gran cantidad de lingotes de oro. Se mandaron de manera constante a Turquía. Eso es lo que se dice en el microcosmos del crimen financiero. Pensemos en esos 10,000 millones más todo lo que sean capaces de recuperar. Pues si mi jefe, el presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo, dice, me vale pepino el orden internacional, lo que me importa es lo que yo ordene, pues, ¿qué es lo que va a ocurrir?
que van a transmitir en la cadena de mando esa instrucción y va a ordenar el secretario de Estado al secretario de Hacienda, de ellos, el secretario del Tesoro, que ese dinero sea depositado, que en cuanto sea mandado al gobierno de Venezuela, lo transfiera a un fondo. A un fondo de reconstrucción, un fondo de reparación. Que se puede decir es una especie de fideicomiso. Haz de cuenta la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania es derrotada, tanto en la primera como en la segunda, se le condena a pagar los costos de guerra. Para que la audiencia lo tenga claro. Les vamos a dar un pequeño ejemplo. Varsovia, la capital de Polonia, es un lugar espectacular por muchas razones. Y una de ellas es que cuando el ejército nazi se retira, la orden de Hitler fue, después del levantamiento de Varsovia, no quiero que quede piedra sobre piedra. Y tú ves las fotos en los museos de Varsovia, en el Museo del Levantamiento de Varsovia, ves claramente que la ciudad quedó destruida. Y la historia dice que cuando llegó el momento de reconstruirla, el daño era tal que pensaron que era mejor mudar la ciudad de la capital del lugar. Pero gracias a los fondos que fueron pagados por el gobierno alemán, estos años de guerra, que fueron a dar a un fondo, lograron reconstruir la ciudad. Ese es el tipo de fondo al cual yo hago referencia. Me has generado, a mí Estados Unidos, me has generado daños cuantificados en tanto más tanto, dividido entre tanto más intereses. Claro. Me encanta cuando digo esto, porque pienso en los préstamos de los goteros de la mafia, ¿no? Oye, te presté 10... O hasta el mismo banco. Te presto 10,000 pesos. Hasta los bancos tienen tantita más decoro que esto. Pero te presto 10,000 pesos y a la semana ya me debes 10 más 5 de intereses. Algo totalmente... arbitrario. Y fuera de proporción, ¿no? Pero al momento de establecer incluso los intereses, oye, me nacionalizaste, me expropiaste tantas petroleras y el daño es de tanto, pero con los intereses se duplica, se triplica, y utilizaré un planteamiento que hiciste hace rato. La deuda va a ser de tal nivel que los hijos de los hijos de los hijos del gobierno, de los dirigentes del gobierno de Venezuela, no van a tener lo suficiente como para pagar esa deuda. Van a quedar amarrados, su destino va a quedar amarrado al de los Estados Unidos. Así es. Si bien estoy convencido de que no va a haber justicia, sino hasta que sean liberados todos los presos políticos, no va a haber justicia hasta que todos los funcionarios de un gobierno que ordenó detener, torturar, asesinar y obligar al exilio a sus conciudadanos sean puestos ante un juez. Mientras no regresen el dinero que se robaron, mientras no haya elecciones libres, no vamos a poder hablar de una Venezuela libre. Pero dentro de todo esto, yo me tengo que quedar, si me tuviera que quedar con una parte, sería con la parte del dinero. Al final del día, porque al final del día también estamos hablando que puede ser dinero no solo robado, sino puede ser dinero vinculado al narcotráfico. Yo sé que ahorita hay un debate sobre la modificación en la acusación contra el presidente Maduro, de que ya no es parte del cártel de los soles, o que los soles son un invento, son la imaginación de la administración Trump. Sea como sea, existe la posibilidad de que sí haya una acusación por narcotráfico. Y como están considerados como organización terrorista, entonces también nos tenemos que poner a ver dónde fue a dar ese dinero, y eso inevitablemente nos va a impactar a nosotros, a ti, a mí, al gobierno de México, a todos los que nos escuchan, porque la retórica, el discurso de la presidenta Sheinbaum no ha cambiado y lo tiene que cambiar ya, porque creo que ya estamos en la parte de, bueno, y a nosotros, a la audiencia, ¿por qué le tiene que importar lo que esté pasando allá? Porque todo ese dinero, de una u otra forma, nos termina por salpicar, porque le estamos mandando petróleo. Claro. Y ahora que ya no le va a poder, le estamos mandando petróleo. Tenemos un escándalo que se llamó Libre a Bordo, en el cual supuestamente intercambiamos petróleo por alimentos. Tenemos el tema con Cuba. Tenemos ahorita la amenaza real y concreta del gobierno norteamericano de hacer operaciones ahora por tierra
porque los cárteles dominan México. ¿Y eso por qué nos importa? Pues porque estamos viendo la unión de diferentes gobiernos en Latinoamérica que están vinculados entre sí y sobre todo vinculados a la delincuencia organizada. Entonces, si nosotros estamos viendo lo que está pasando, Max, en Venezuela, lo menos que deberíamos de hacer es evaluar lo ocurrido y comenzar a pensar qué vamos a hacer si el día de mañana nos hacen efectiva una amenaza que de no cumplirla derive en algo como lo que vimos. No vamos a poner nombres que luego se nos pone muy tensa la gente, pero ¿qué nos demostró Estados Unidos? Que pueden extraer a una persona con el daño correspondiente, pero pueden extraer mañana a una persona de un país quirúrgicamente con estos operativos que son impresionantes de la noche a la mañana, sin que haya de alguna manera un daño importante. ¿Y por qué lo van a hacer? Porque vienen y esto lo vengo diciendo, esto lo he platicado en diferentes foros, lo he platicado con clientes, lo he platicado con alumnos, lo he platicado en medios de comunicación. Las elecciones norteamericanas intermedias son este año. Así es. Y todas estas sanciones, el determinar que un cártel ahora es una organización terrorista y empezaran a señalar a funcionarios como parte de esos cárteles, es propagandístico al 1000%, al 1008,000. Dicho en otras palabras, es bueno, bonito y barato. La narrativa del presidente Trump es una maravilla gracias a esto. Oigan, vean lo que estoy haciendo. Vean que estoy combatiendo a los cárteles que ya son organizaciones terroristas. Le apuesta a una fibra muy sensible del electorado norteamericano. Y ahora que vienen, y así lo dije, pues lo he dicho aquí con Adela, ahora que vienen las elecciones, van a incrementar las acusaciones o las capturas en contra de funcionarios públicos que hayan sido previamente señalados como partícipes, como copartícipes en organizaciones delictivas. Y si a esto le sumas que en este momento, y se me fue el nombre, la señora que, no tengo otra forma de decirlo, que asesinaron ayer un agente del ICE. En Minnesota. En Minnesota. Sí, Perdón, se me fue el nombre. A ver si nos pichan la jugada al rato, si nos pichan el nombre. Esto está generando... Una mujer de 33 años. Unos videos terribles, que eso fue una ejecución. Eso le va a costar mucha intención de voto a la administración de Donald Trump. Totalmente. Y va a tener que hacer algo para distraer al público, distraer la atención del público. ¿Qué va a hacer? Fuegos artificiales al sur de su frontera. Entonces, veo a la presidenta diciendo hoy en la mañanera, que no sé, fue fuera de Palacio Nacional, no sé dónde fue, se le pregunta, oiga, ¿qué opina de que el presidente Trump dice que los cárteles dominan México? Vamos a mandarle al secretario de Relaciones Exteriores a que hable con el secretario de Estado. Hijo, eso y la nada es lo mismo. Creo que tendríamos que estarnos preparando para cuando nos avienten una amenaza que ya no podamos cumplir, o un requerimiento. Mandarles a más delincuentes, expulsar sin orden de extradición, violando el debido proceso, mandarle a otra tanda de narcotraficantes, pues nos vamos a quedar, Max, sin delincuentes que mandar. Si nos dicen, oye, pues ya va, quiero que me entregues a tal diputado, a tal senador, a tal secretario de Estado, a tal senadora, híjole, ¿vamos a poder cumplir? Rennie Good, de 37 años, fue justamente la mujer que estaba en esta camioneta, que ya nos lo estaba dando producción, muchísimas gracias, la conductora asesinada por el ICE, que no tenía investigación migratoria, no tenía Belén en tierra, estaba defendiendo, estaba inclusive nada más levantando la voz de que lo que estaban haciendo era arbitrariamente, y eso le dispararon en la cabeza y le costó la vida. Y eso le costó la vida a ella, y eso le va a costar, no es el tema, pero si la audiencia no tiene nada que hacer, les recomiendo que vean una película que se titula Civil War. Sí. Que es más Aunque o menos no tenga reciente. nada que hacer, es reciente, es del año pasado. Es una película indispensable para entender qué es lo que puede pasar con una fragilidad. Como lo que pasó también ese es el punto. ¿Con qué fragilidad? ¿Con qué fragilidad se puede desatar una guerra civil? Pasó con Rodney King en la ciudad de Los Ángeles en el 92. ¿Te acuerdas? Con este tema en donde exoneraron a los policías que brutalmente lo golpearon y que la ciudad de Los Ángeles quedó en un estado de sitio porque la gente empezó a saquear. Un desastre absolutamente. Pasó en Minnesota cuando a partir de... ¿Te acuerdas de este movimiento de Black Lives Matters? Sucedió también por la brutalidad policial.
Esto es otro episodio en donde, y que además lo plantean así en esta película que bien le dices, que se llama Civil War, con una situación insignificante puede cambiar el contexto político interno. Cada de un gobernador, país cada estado tiene su propio ejército Así y deciden, es. dos estados deciden, si no me falla la memoria, deciden separarse y declararle la guerra al gobierno federal. Creo que el presidente Trump, gracias a esto, trae un problema entre manos que no estaba en el radar, aunque la lógica decía que pues tantas cosas que estaban haciendo los agentes de ley, tantas arbitrariedades, versus todas las personas que estaban protestando en la calle, para mí era lógico que en algún momento la sangre, tristemente, iba a llegar al río, pero esto le va a costar mucho al presidente, pero lo va a sacar adelante gracias a toda esta tanda de sanciones, a toda una tanda de acusaciones y tal vez de acciones militares. Y no quiero cerrar la plática sin mencionarte, para todos aquellos que están diciendo que se está violando el derecho internacional, hay algo llamado la resolución conjunta para la autorización del uso de la fuerza militar del 2001, es decir, después de las Torres Gemelas. Esto autoriza al gobierno federal norteamericano, autoriza al presidente a no tener que pasar por el filtro del Congreso para poder utilizar al ejército para los fines de seguridad nacional. La última vez que un presidente norteamericano tuvo que pedirle permiso al Congreso para utilizar el ejército fue en la guerra de Corea. Después de eso, y hasta aquí te la dejo, haz memoria. Irak, Afganistán, todos los demás conflictos han sido no por declaratorias de guerra. Ayuda humanitaria, o Somalia, ayuda humanitaria, derechos humanos, narcotráfico, terrorismo. Con esta resolución, con esta herramienta jurídica poco conocida, es con lo que el presidente de los Estados Unidos va a poder seguir operando sin tener que pasar por el tamiz del poder legislativo en Estados Unidos. Totalmente. Si yo fuera parte del equipo, para cerrar, si yo fuera parte del equipo de la presidenta Sheinbaum, y bajo el más esencial protocolo de risk management, yo le diría, se nos está acabando el margen de maniobra. Totalmente. Déjame hacer un overtime, no me vaya a matar producción rápidamente, porque es un tema sumamente apasionante, Salvador. Porque, a ver, aquí tenemos que hablar de tres personajes, dos directamente, y déjame usarlo en términos coloquiales, que se están quedando chiflando en la loma: Rusia y China. Sabemos que Venezuela usaba el petróleo, su principal activo, para pagarle a Rusia y a China para que lo siguieran reabasteciendo y mantener todavía un poco el control económico de esa nación. O sea, esa era su moneda de cambio. Y el tercer personaje, indirectamente involucrado, es Colombia. Gustavo Petro, también van a entrar en elecciones este año. Y Gustavo Petro está señalado también como Donald Trump. Tú sigues, si es que vemos en este triángulo de el Cártel de los Soles, Venezuela, Colombia y México, una relación que establezca esta red de tráfico de drogas y de corrupción, que a nosotros, de alguna manera, Donald Trump diciendo que a nosotros nos interesa coartar, pero sabemos que el interés no viene por ahí, es económico. El interés que tiene Donald Trump para intervenir en estos países es económico. Dinero. Si vemos, por ejemplo, recuérdame, no es el Tratado de Morgan, es este mecanismo que Estados Unidos hace, no es el Tratado de Morgan. En un momento me voy ahorita a nos acordamos. Para establecer condiciones económicas sometiendo a ciertos países. Bueno, creo que a lo que te refieres es al uso, lo llamamos nosotros lawfare, que es el uso de las herramientas legales con fines militares. Las sanciones comerciales. Oye, te voy a lanzar las sanciones, por ejemplo, contra Cuba, contra Rusia, contra China, y que no podamos, contra el petróleo de Venezuela, contra los tanques petroleros, me refiero, de Venezuela, y que no puedan tener manera de comerciar sus productos. Es una herramienta de lo más funcional por parte de los Estados Unidos. No necesitan lanzar aviones, no necesitan tanques para poder doblegar a un país. Con que tú le cortes la línea de suministros, con eso les basta y les sobra. Y sobre todo, pensando que ahorita Donald Trump tiene dos personas que están presionando hasta el límite las opciones
bueno, lo que conocíamos como parte de la política exterior norteamericana. Uno es Stephen Miller, su asesor en seguridad nacional, y el otro, por supuesto, es Marco Rubio. El Tratado de Morgan, justamente. El Tratado de Morgan. Sí. Okay. Es históricamente el Tratado de Morgan-Melnott que salvó las reservas de oro de los Estados Unidos, también sobre el derrocamiento de la monarquía hawaiana en aquel entonces. O sea, cuando hablamos de que históricamente hay un derrocamiento de gobiernos, en este caso el de Venezuela, Nicolás Maduro, lo que le conviene y lo que únicamente está interesado a Estados Unidos es en la parte económica. Va a pasar... Solo es dinero. Con Colombia y puede pasar con México, en este triángulo en donde están establecidas estas condiciones que dicen que tienen que ver con el narcotráfico, pero en realidad no. Aunque no parezca, todo tiene que ver con dinero. No sé si recuerdas que en algún momento se manejaba la posibilidad de que J.D. Vance no fuera el candidato natural para la próxima, como candidato para la próxima elección presidencial, porque se señalaba a Marco Rubio. Y Marco Rubio un día dijo, no, es J.D. Vance. Bueno, acaba de cambiar con esto. Acaba de cambiar absolutamente todo. Así es. Y Marco Rubio se está perfilando para poder lanzarse como candidato con J.D. Vance otra vez, probablemente. Con la fórmula de J.D. Vance como vicepresidente. Otra vez como vicepresidente. Está chavo todavía. Puede aguantar otro ciclo. Pero ¿qué implicaría que ganara, para nosotros, qué implicaría esto, que ganara la nominación, y uno nunca sabe, y la elección, alguien como Marco Rubio? Tenemos que entender que es alguien que odia profundamente al triángulo del mal, ¿no? Así es. Y de ese triángulo del mal, uno ya está abajo, va por el segundo, y hay un tercero. No demos nombres. No demos nombres, pero hay un exactamente tercero. En el esquema y en el mapa geopolítico. Aquí nos podemos referir, tomando en cuenta que son 3 años de Donald Trump, pero con 3 años más, 4 años más, pero 3 años que le quedan también en este lapso intermedio a Claudia Sheinbaum. Entonces sería una extensión de las políticas de Donald Trump, de los republicanos, hacia estas estrategias no solamente políticas, sino de seguridad, porque ya para cerrar tenemos que recordar que este año se hace la revisión del Tratado de Libre Comercio. Tenemos la elección. Y los temas de seguridad van a ir pegados. En 2027 tenemos nuestras elecciones intermedias. Tenemos la dichosa revocación de mandato. Déjame aventarme una frase, una idea muy poco popular. En el instante en que Donald Trump decide designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, uno, pone sobre la mesa a más leyes más agresivas que le permiten hacer lo que vimos ahorita en Venezuela. Y dos, pues la presidencia de Claudia Sheinbaum terminó ese mismo día, porque le quitaron todo margen de maniobra. Y ahorita la presidenta lo que tiene que hacer, o debería estar haciendo en conjunto con sus asesoras y asesores, es delinear una estrategia, ya no de negación ni de contención, sino de adaptabilidad a una declaratoria tan poderosa como la que vimos en The New York Times. Así es. El Estado soy yo. El gobierno mundial soy yo. Dios soy yo. Creo que las reglas cambiaron y tenemos que entenderlo por nuestro propio bien a la voz de ya. Así es. Es muy interesante siempre platicar contigo y tocar... No sea la última. Sí, no va a ser la última. Tocar estos temas porque son de un análisis profundo y además también para esperar lo que viene el próximo año y los próximos años en materia política de seguridad, pero también en temas diplomáticos en donde hay tantas personas involucradas. Salvador Mejía, de verdad es un verdadero gusto, un placer. Es un placer estar aquí. Se enriquece muchísimo la conversación cuando analizamos estos temas con tu experiencia. Muchas gracias, Salvador. A tus órdenes. Y buen día. Y bueno, más que en otros temas que están intrínsecamente ligados, ahora que está iniciando este 2026, este convulso 2026, es un momento también muy importante para analizar los principales riesgos y retos que tiene nuestro país este año. La reforma electoral, la revisión del Tratado de Libre Comercio, lo platicamos con Salvador hace un momento, los problemas económicos que está enfrentando el país y los que todavía tiene el próximo año, el expansionismo y hasta el intervencionismo del presidente Donald Trump, como ya lo hemos escuchado, entre muchos otros temas. Y por eso me da mucho gusto enlazarme vía Zoom con Carlos Ramírez, él es socio de Integral Consultores, en donde hicieron un muy buen estudio, un estudio indispensable que usted tiene que seguir y leer sobre los 10 riesgos, concretamente el top 10 de los 10 riesgos políticos que tiene nuestro país para este 2026. Así que, bueno, pues me da muchísimo gusto comunicarme contigo y agradecerte esta comunicación, Carlos.
Gutiérrez, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, Max. Muy feliz año a todos y muchas gracias por la entrevista. Al contrario, me da mucho gusto porque creo que viene ligado intrínsecamente lo que vamos a platicar con lo que acabo de platicar con Salvador Mejía sobre los riesgos, sobre los retos también indispensables que tiene nuestro país en diferentes materias, pero si hablamos en materias políticas, económicas, diplomáticas, sobre lo que representa además una revisión del Tratado de Libre Comercio, la reestructura económica del plan que tiene nuestro país para establecer condiciones de seguridad con los Estados Unidos.